yo digo cantidad de autos, ¿cuál va a ser el dato que yo voy a anotar en, digamos, sale un auto verde, sale un auto rojo, sale un auto azul? El dato con el cual yo voy a determinar la cantidad de autos de cada color vendidos es cualitativo. Está, no, por más, como les dije, siempre me dice, pero dice cantidad. Sí, todos los datos cualitativos después se van a sumar. Si yo quiero determinar la cantidad de autos de cada color vendidos, el dato del cual yo voy a partir es el color de cada auto, ¿sí? Y el color de cada auto es un dato cualitativo. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Profe, Más o menos. entonces en ese caso Sí, profe. sería cualitativo. No es. Cualitativo, porque yo estoy viendo los Ah, colores, el dato es el color del auto. Si ya. A alguno me pesar de que dice, lo que, perdón, a pesar de lo que vos estás buscando es la cantidad, eso no es sé que qué sí, es. o sea, es que si yo, cuando yo, si no, no existirían los datos cualitativos. Cuando yo dije obra social de los empleados, ¿yo qué voy a estar buscando? La cantidad de empleados que tienen cada obra social, ¿sí? Siempre los datos cualitativos los voy a poder procesar. Y siempre una de las principales cosas que lo que voy a hacer es, digamos, una de las principales cosas es calcular la cantidad. Después tengo otras cosas que puedo calcular, pero eh, siempre siempre voy a poder sumar, va a ser lo más fácil, sumar los que son iguales, la misma cualidad. Acá uno dice que ganaron los del TATETI, y puede ser, o puede ser que haya 4 compañeros que entendieron bien que lo que estábamos Profe, poniendo era calidad. ¿no podría ser las dos? A ver, si a mí me dice, profe, pero yo en realidad estoy trabajando con, lo que a mí me llegan son las cantidades de autos de cada agencia, de cada color, y lo que yo tengo es ya parto de un número. Y entonces podría ser cuantitativo y como que podría ser porque lo que yo estoy anotando es un número, pero en realidad para el dato mínimo con el cual se partió es escribir el color de cada auto. Y me dice, pero yo hacía una rayita. Y si están haciendo una rayita en el color, de todas formas están marcando la cualidad. Simplemente que los están contando con otra herramienta. Pero siempre, digamos, yo no escribí verde, escribí una rayita al lado de verde. Y es como si hubieras escrito verde, lo único que para no escribir tantas veces verde, le marcabas rayitas. Está, pero siempre voy a partir de el dato cualitativo para poder determinar esto. La unidad mínima va a ser el color del auto. Bien, vamos a ver. No se apuren, tienen 20 segundos, piénsenlo. Cantidad de postes en diferentes tramos del camino. Acá, este es fácil, así que vemos los que están respondiendo al azar. No son muchos, no son muchos, la mayoría está despierto. Que ya son las 10:30, ya está demasiado de día para dormir. Okay. Bien, tenemos, como dije que era fácil, la mayoría cuantitativo discreto. Los postes, yo voy un tramo de un poste 5 postes, otro tramo de postes 6 postes, no puedo tener 5,3 postes, o tengo 5 o tengo 6. Si justo el tramo cae al medio de un poste, y no, bueno, estoy tomando la cantidad de postes en diferentes tramos, lo contaré o no lo contaré, pero son los postes que tengo, es un dato cuantitativo discreto, hay poco que explicar. El penúltimo, a ver este. Profe, perdón, Sí, del anterior, si hubiera, sí. por ejemplo, una clasificación por color o por altura de los postes, ahí pasaría a ser cualitativo. Si yo dijera color de los postes en tramo del camino, sí, porque yo tendría que anotar el color. Si yo estoy anotando cantidad de postes verdes y anoto la cantidad de postes verdes, sigo anotando una cantidad. Ahora, si yo digo el color de los postes, estoy anotando una cualidad.
pero siempre que, digamos, lo que importa es si yo estoy anotando una cantidad o una cualidad, digamos. Y si yo estoy anotando, en ese caso, los postes que hay en un tramo, así esté anotando todos los postes verdes, los postes azules, si yo estoy contando y anoto esa cantidad, tomo. Ahora, si yo voy por el camino y digo postes de cada color, entonces sería cualitativo. Bien, acá costo de un producto de diferentes lugares de venta. Se las voy a mostrar. Tenemos 10 que están jugando al tatetí y 13 que pusieron discretos y 38 que pusieron continuos. Los que pusieron, bueno, puede ser que hayan, salvo que alguno que puso cualitativo se anime a explicarme por qué quiso poner cualitativo. ¿No? Siempre tengo la duda si por lo menos cuando hago estas votaciones están escuchando o simplemente tan silencioso ven, se les hace un pop-up ahí en el celular y ¡tuc! Aprietan algo como para decir, ahora el profe va a creer que yo voté. Les aclaro que no solamente no, esto es totalmente anónimo y no veo si votaron o no, sino que tampoco tomo lista ni me voy a acordar quién estuvo en la clase y quién no. Así que cualquier, digamos, intento de querer mostrar que estuvieron presentes en la clase no los ayuda en absolutamente nada. Las clases, solo en las clases presenciales se toma asistencia. Están malgastando banda ancha en sus casas si no prestan atención. Bien, el costo. La mayoría puso continuo y algunos discreto. ¿Cuál es el tema con el dinero? No se los había explicado, así que aquí está. Bueno, el dinero, en realidad yo le podría seguir agregando decimales, pero si normalmente, por más que tiene decimales, yo tomo que entre 20 pesos con 10 centavos y 20 pesos con 11 centavos, no hay ningún valor intermedio. No es que depende de la herramienta con lo que yo mido. La plata es, tengo con 22 centavos y tengo con 21 centavos. No tengo, bueno, en algunos, y si tengo monedas de medio centavo, tengo de medio centavo. E incluso cuando yo tomo más decimales, porque digo, bueno, pero un precio mayorista con muchas cantidades, entonces tomo con 4 decimales. Ok, pero tomo con 4 y no puedo tomar con 5. ¿Está? Entonces, el dinero, si bien tiene decimales, siempre se toma como cuantitativo discreto. ¿Por qué? Porque si bien puedo ponerle decimales, siempre hay dos valores entre los cuales yo considero que no hay un valor intermedio. Por más que tome 4 decimales, entonces si yo digo como 4028 y como 4029, en el medio de esos dos valores no hay ningún valor, con lo cual, por más que sea con decimales, es cuantitativo discreto. ¿Sí? Y por último, les voy a hacer una aclaración en para que también dice agrupación de clientes según la cantidad deudada. Es como si yo quisiera agrupar los clientes diciendo voy a en 3 categorías. Los que deben menos de 25.000, los que deben entre 25 y 50.000 y los que deben en más de 50.000. En esas 3 categorías yo voy a agrupar los clientes. ¿Cómo sería el dato? Y en los resultados tenemos 4 jugando al tatetí y algunos que ponen cuantitativo discreto porque estamos hablando de plata, pero yo les dije que no importa que el nombre de sea un número, o en este caso el nombre sea dinero, si estoy definiendo grupos con el nombre, siempre estoy trabajando con datos cualitativos, ¿sí?
no importa que ese nombre sea un número o en este caso ese nombre sea dinero. Siempre que son grupos, el nombre de ese grupo es un dato cualitativo. Sí, Fernando. Te Hola, escucho. yo marqué que era cualitativo porque pensé que se anotaban los nombres de los clientes, no que No. se agrupaban por números. Yo voy a tener el cliente 1 y voy a decir en el grupo tal, el cliente 2 en el grupo tal, el cliente 3 en el grupo tal. Lo que yo estoy definiendo, cuando yo defino agrupaciones, a cada uno de los elementos le anoto un grupo. Si no, siempre que trabajara con listas, si yo dijera, por ejemplo, monto de deuda de cada cliente, yo tendría el cliente y tendría el dato, sería el monto de la deuda, sería cuantitativo discreto. ¿Sí? Si yo dijera altura de cada uno de los clientes, estoy midiendo, sería cuantitativo continuo. Siempre voy a estar trabajando con elementos. En este caso los clientes son los elementos. El dato es lo que yo anoto de ese cliente. ¿Sí? Ok, entonces las agrupaciones siempre son Cualitativas. Por más que se agrupen según un número. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Profe, en Sí. ese caso, ¿vos pedís el dato como el monto que adeudan o como si adeudan más de o menos de? Y justamente dije a la agrupación y hasta les dije los nombres de los grupos. Bien, entonces por nombre, bien. Bien, vamos a dejar esta encuesta. ¿Les gustó la encuesta? Se hacen por ahí un poco tediosas cuando son muchas, pero bueno, terminamos con las encuestas. Así que a los que les van a terminar los pop-ups, que por ahí les interrumpen el sueño a los que están. En las tablas, ya vamos a la frecuencia. Me preguntan, ¿en las tablas de frecuencias puede haber valores con coma? Obviamente, salvo que sean las frecuencias absolutas, que son cantidad. Cantidad voy a tener 10 datos o 12 datos. Cuando tengo las frecuencias relativas porcentuales, obviamente que trabajo con decimales, mínimo 4. Bien, justamente acá estaban. ¿Hay alguno que no entiende alguna frecuencia después de haber visto el video y de haber tratado de entender la frecuencia, que tiene problema con alguna frecuencia en particular? No me digan explíquelas todas porque ya las expliqué y lo grabé. ¿Alguno problema con alguna frecuencia? No. Bien, de los soportes de datos. Profe. Sí. No, hay algo que no me quedó claro, pero ¿Sí? no es lo de la frecuencia, es lo de los límites nominales y reales. Bien. Eso es algo que me quedó medio ahí. Bien, ahí se los explico. Entonces, bueno, vamos a tomar 2 ejemplos acá de la guía práctica. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el punto 1C, tenemos recuerden que siempre cuando estamos hablando de límites, estamos hablando de datos agrupados. No me traten de hablar de límites cuando estamos hablando de datos repetidos. Únicamente hablamos de límites cuando nosotros hablamos de datos agrupados, ¿sí? Datos agrupados son aquellos datos en los cuales yo tengo clases que me marcan entre un dato y otro. ¿Qué es un límite nominal? El que está escrito ahí. Quiere decir límite nominal nominado. Es lo que yo estoy leyendo cuando veo el nombre de la clase, en este caso de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. ¿Cuál es el límite real en este caso? Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque el límite mayor de una clase es igual al límite menor, o sea, el límite superior de una clase es igual al límite inferior de la clase siguiente. Tengo de 2 a 4, de 4 a 6. En ese caso, el límite entre esas dos clases está claro, es 4. ¿Sí? Eso quiere decir,
en este caso el límite nominal es igual al límite real. Tengo escrito en la clase el 2 a 4, el de la otra a 4 a 6, y el límite real es 4, no tengo que calcular nada. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, vamos a un caso, en este caso, que me dice que el límite es, que la clase es de 0 a 2,9 y de 3 a 5,9. El límite nominal superior de esta clase es 2,9 y el límite nominal inferior de esta clase es 3. ¿Cuál sería el límite? No es ninguno de esos dos, porque el límite tiene que ser justamente el valor que me corta las dos clases, y no es ni 2,9 ni 3. Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Sumar el 2,9 más el 3 y... Entonces, entre 2,9 y 3, no es ni 2,9 ni 3. Básicamente, ¿qué hago? 2,9 más 3, lo divido por 2 y ese va a ser el límite real. Va a ser el límite real superior de la primera clase y el límite real inferior de la segunda clase. Y el límite con el cual yo voy a trabajar, porque necesito trabajar con los límites reales. En este caso, el límite nominal, el que está escrito en el nombre de las clases, no me sirve. Necesito trabajar sí o sí con el límite real. ¿Se entendió? Sí, y en la otra, en el otro cuadrito, ponele. El primero. Sí, Sí. a ver. Bien, dice 2 a 4 y 4 a 6. Sí. ¿El 4 dónde iría? Si yo tengo un dato que es 4. ¿Iría en la de arriba o la de abajo? Bueno, justamente, digamos lo que está explicado en el video, yo antes de empezar a poner los datos en este tipo de clases, tengo que definir si los datos se ponen en la clase menor o en la clase mayor y lo defino. Por eso, generalmente no se trabaja mucho con este tipo de clases, porque los datos, digamos, si dos personas toman la misma clase, pueden obtener distintos datos. En cambio, trabajando con el otro tipo, eso no pasa, pero tengo que calcular los límites reales porque no tengo los límites reales. Profe, en ese ¿Sí? punto a mí se me complicó calcular la mediana. ¿Podríamos hacerlo? ¿Con este? Sí. Bien. Recuerden para calcular la mediana, lo primero que tengo que fijarme es que los datos estén ordenados. En este caso no tengo problemas, ya están ordenados de menor a mayor, por las clases están ordenadas, con las cuales los datos están ordenados. No tengo que ordenar las frecuencias, sino tengo que ver que el dato esté ordenado, o en este caso la clase esté ordenada. Si no está ordenada, la tengo que sacar. Yo les dije en el video que es mucho más fácil si yo saco la frecuencia acumulada para calcular la clase mediana, que es lo primero que tengo que hacer si estoy trabajando con datos agrupados. Recuerden que para calcular la mediana, para calcular la frecuencia acumulada, también tienen que estar los datos ordenados. En este caso están ordenados, no tengo problema. Y siempre verifico que el total de las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias, me dé igual al último dato acumulado para estar tranquilo de que está correcto. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la frecuencia acumulada, yo digo, bueno, tengo que calcular primero la clase mediana. Si yo les muestro... Sabía que iban a preguntar eso, está puesto justo ahí. La mediana, lo primero que tengo que hacer, independientemente si son repetidos o agrupados, si son simples, simplemente el cuento, pero si son repetidos y agrupados, digamos, para cualquier dato siempre me voy a fijar si son par o impar. En este caso tengo par, con lo cual voy a tener dos posiciones. La posición n sobre 2, como tengo 50 va a ser la 25, y n sobre 2 más 1. Y voy a tener la posición 26. Cuando trabajo con datos simples, siempre voy a tener
dos posiciones y saco el promedio de los dos valores, y si son igual, obviamente el promedio es el mismo valor. Con datos repetidos y agrupados, me voy a tener que fijar si corresponden al mismo dato o a la misma clase, ese es el dato o la clase mediana, o si me cae justo al medio, ¿sí? Entonces, yo tengo, en este caso, dijimos el valor 25 y el valor 26. En la clase, la primera clase, que acá diga 15, quiere decir que tengo los valores del 1 al 15 incluido acá. En la segunda clase me dice que tengo los valores del 16, porque si acá tenía hasta el 15, del 16 al 27. Como yo estoy buscando el 25 y el 26, están en esta clase. Entonces, esta clase es mediana. Entonces, una vez que yo determiné la clase mediana, lo que tengo que hacer simplemente es buscar la fórmula de datos agrupados. El límite real inferior, en este caso, como son iguales a los nominales, el límite real inferior es 4, n sobre 2 es 50 dividido 2 es 25, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana es 15, que era lo primero que calculamos, y la frecuencia de la clase mediana, que es 12. Y lo multiplico por el ancho de clase. En este caso el ancho de clase es 2, ¿sí? Entonces, hago esa suma y si hago, digamos, esa operación, resuelvo, y si me da bien, me tiene que dar en el C que la mediana es 5,6667. Si no me da, es porque puse algún valor mal de la fórmula. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. En el caso de que toque, digamos, en el medio, Bien. o sea, ¿cómo sería en ese caso? Buena pregunta. ¿Qué pasa si en vez de, si supongamos que en vez de ser 12, sería 10, con lo cual me daría 25 y daría el 25 en la clase, en la segunda clase y el 26 en la tercera clase? ¿A cuál le aplico? Y acá la respuesta es fácil, a cualquiera y a ninguna. ¿Por qué? Digo a cualquiera y a ninguna. Porque si le aplican la fórmula a esta clase, les va a dar bien, y si le aplican la fórmula a esta clase, también le va a dar bien. ¿Y por qué digo ninguna? Porque ¿cuál es el único valor que incluye a las dos clases? El límite. Entonces, si la calculan con esto, les va a dar el límite superior de la clase; si la calculan con esto, les va a dar el límite inferior de la clase. Entonces, no hace falta calcularla. Cuando está entre medio de dos clases, el límite real entre las clases es justamente el valor de la mediana. ¿Sí? Si quieren después lo hacen, acá cambian 10 y acá si quieren le ponen 21, y van a ver que cuando la aplican a esta les da 6, cuando la aplican a esta les da 6, y que no hacía falta calcularlo porque el único valor que incluye las dos clases es el límite real, obviamente, que acá coincide con el nominal, pero si no coincidiera, tendrían que calcular, y ese límite real es el valor de la mediana. Profe, ¿Dudas? ¿en qué número se fijaba para ver si era par o impar la cantidad? En la En sumatoria de las frecuencias. La bien, cantidad de bien. datos que yo tengo es la sumatoria de las frecuencias. 15 más 12 más 19 más 4. Recuerden que el n, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. El n minúscula, o si fuera una muestra, n mayúscula si es una población, es el total de datos que yo tengo, y la frecuencia es la cantidad que tiene cada clase o cada dato. La sumatoria de las frecuencias es igual a n. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, cuando Sí, tenías datos, o sea, cantidad pares, que sí. tenías dos cocientes, te dan las posiciones eso, y Sí. vos tenés que sacar un promedio de las posiciones o de los valores que están en las posiciones. No, las posiciones son posiciones. No puedo sacar si saco un promedio de la posición, es como decir,
Si tengo acá la 25 y la 26, si saco la posición 25 y medio, no existe. La posición es 25 y 26. No puedo sacar un promedio de las posiciones. El promedio es de los valores que están en esas posiciones. Lo más difícil que les cuesta de la mediana es que ustedes acá ven una fórmula y creen que esta fórmula es para calcular, no, esta sí es para calcular la mediana, que creen que esta forma es para calcular la mediana, y esta no es la fórmula para calcular la mediana. Esta es la fórmula para calcular la posición o las posiciones en donde se encuentra el valor de la mediana. ¿Sí? Entonces, una vez que van a buscar los valores, ahí es donde sacan el promedio de esos dos valores. Pero de nada me serviría sacar el promedio de estos dos, porque la posición 25 y medio, ¿cuál es el dato 25 y medio? No existe. ¿Qué más? Profe, Sí, yo estaba haciendo un tipo resumen de la simbología y sí. me di cuenta que el símbolo de la media y la mediana en la muestra son iguales o muy parecidos. ¿Puede ser? No son iguales. Fíjate que la mediana es una X con ese valor, con esa Sí, el palito de curvita la ñ. así, con ese, claro, sería con lo mismo que tiene la ñ arriba. Y la media es con sombrerito, la media es con, si se ven mal es porque la media siempre es X raya, más muchas veces después le vamos a decir X raya para decir que estamos la media. Y la moda, está la moda y usa sombrerito. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, Perfecto. la moda tiene sombrerito, la mediana tiene esa línea torcida como la ñ, y la media tiene la línea derecha, una raya. Bien, se tienen que distinguir bien una de otra. ¿Sí? Sí, entendí. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien, todo esto de unidad 1 todavía nos estamos haciendo muchos ejercicios porque estamos viéndolo por partes. Lo importante es que entiendan los conceptos. Yo después les voy a dar tiempo para que, en clase, o sea, tiempo para que terminemos todos los ejercicios de la guía y para que podamos sacarnos todas las dudas que puedan llegar a surgir. Para la clase que viene van a ver únicamente la actividad 3, que es un solo video, y la actividad 3, y resolver, digamos, de ahí lo que se pueden ir resolviendo. No se preocupen mucho por resolver todos los ejercicios. Después para la otra, cuando ya vayamos que ya vayamos viendo todos los temas de esta unidad, vamos a cerrar con una revisión total de todos los ejercicios. El ejercicio número 7 seguramente lo vamos a hacer en clase. Si no, por WhatsApp se van pasando las respuestas entre ustedes. A propósito, no todos los ejercicios tienen subidas las respuestas. Ya los vamos a ir viendo. Si no, sí, por ahora los vamos a dejar así. Ya por ahí los subo después de que ya los hayamos resuelto. Incluso si lo resolvemos en clase ya les queda la respuesta. Y no sé si había alguna otra duda sobre los gráficos, sobre las tablas, sobre que no hablamos nada. ¿No? Sí, profe, Profe, yo tengo una duda. Ahí. Sí. ¿En esta materia nos van a enseñar a hacerlo o como que ya tenemos que saber hacerlos en el Excel estos gráficos? En realidad lo van a tener que saber hacer a mano, porque lo van a tener que hacer en el parcial a mano. Clases de Excel no doy, así que pueden tomarse el trabajo de ver un videíto cómo construir gráficos en Excel. No tengo pensado hacerlo por ahora
ningún video para cómo construirlos. Sí, mano. Ahora, ¿qué es lo importante de los gráficos? No les voy a ver si pusieron la barrita más derecha, más torcida, más junta, más separada. Lo importante que ustedes tienen que entender de los gráficos es que no todos los gráficos pueden graficar todos los datos y no todos los datos se pueden graficar en todos los no todos los datos se pueden graficar en todos los gráficos. Entonces ustedes, cuando yo les pido un gráfico, tienen que saber qué datos pueden graficarse en ese gráfico, y si yo les digo con tales datos hagan un gráfico, tienen que saber que no pueden construir cualquier tipo de gráficos. ¿Está? Lo que importa acá es no la construcción en sí, sino que ustedes los puedan hacer. Les voy a enseñar a hacerlo a mano. Tienen los datos, digamos, tienen los ejemplos y tienen que poner. Lo único que tienen que tener bien claro es que los datos van en este eje y las frecuencias van en este eje. En cualquiera sean los gráficos, siempre la frecuencia va en el eje vertical y el nombre de los datos de la clase, si son tanto simples, si son datos repetidos, van a ir el dato, si son datos agrupados, va a ir el nombre de la clase, si son datos cualitativos, va a ir el nombre también, digamos, de la cualidad, y las frecuencias van ahí. Si tienen problemas para hacer, practiquen, pero básicamente son dos ejes y marcar los datos. Como les digo, no me importa qué tan bonito les salgan los gráficos, simplemente que entiendan que si tengo cierto dato, hay un grupo de gráficos que puedo aplicar. Si tengo cierto gráfico me pide, hay ciertas frecuencias que puedo graficar y no cualquiera. Eso es lo que ustedes tienen que entender y tener claro para poder hacer un gráfico. Por ejemplo, si les pido un gráfico de ojiva como el que está acá, tienen que saber que solamente pueden poner frecuencias acumuladas, sea la acumulada absoluta, la acumulada relativa o la acumulada porcentual. Solamente alguna de esas tres son las que pueden graficar. Y eso es lo que tienen que tener claro. No si acá pusieron lo hicieron cada 10, cada 20, y obviamente que el gráfico les entre entero todos los datos en el gráfico, que no me hagan un gráfico que cortó por acá y que le quedaron valores afuera, ¿sí? Mientras el gráfico esté todo incluido, todos los datos que se piden graficar, y el gráfico sea lo que se pide, va a estar bien. No hace falta, dice, pero profe, ¿esta linita la tengo que poner o no? La pueden poner o no la pueden poner. No pasa nada. Lo único que importa es que entiendan qué tipo de gráficos son y qué datos pueden graficar en ese gráfico. ¿Qué más? Profe, yo cuando calculé la mediana de la A, me dio el número 7. ¿Ese es el valor de la frecuencia que tiene que tener acumulada o tengo que contar 7? Porque si yo cuento 7, me da un número que no es el que sale en la guía como correcto. Entonces probablemente esté mal. Primero, ¿en el A te estás refiriendo a los datos simples? Sí, a eso. Bueno, lo que tienen que entender primero es que en el A no hay frecuencia. La frecuencia es solamente en datos repetidos o datos agrupados. Si estoy trabajando con datos simples, no hay frecuencia. Cada uno de esos datos se repite una vez. Lo segundo que tienen que saber es, como yo les dije, si van a calcular la mediana, tienen que ordenar los datos. Si ustedes trabajaron con los datos como están, obviamente que les va a dar mal. Lo primero que tienen que hacer es ordenar estos datos. Una vez que tienen estos datos ordenados, y les da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Como tengo 13, n más 1 sobre 2 es 7. Si a vos no te da el número 22, probablemente es porque no los ordenaste. Si vos lo hubieras ordenado, vas a ver que
el 1 seguro es el 14, 15, 17, 19, tengo otro 17. Si los tengo ordenados y cuento los datos ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el dato número 7 va a ser el 22. Ah, sí, pasa que yo pensé que era repetido, porque viste que el poner el 25 se repite o... No, a ver, no tiene que ver con que si un dato se repite o no se repite, tiene que ver en la forma en que se muestran. Si yo lo hubiera puesto en una tabla, ¿cómo sería la tabla? El 14, 1. El 15, tengo 1 también. 17, 2. 19, 1. Entre los datos simples y datos repetidos, tiene que ver cómo yo los muestro. Son los mismos datos. Yo podría expresar estos datos como datos simples. ¿Cómo sería? Pongo el 2 21 veces, después el 4 39 veces, el 6 12 veces, y estaría hablando de datos simples. Datos simples o repetidos es la forma en la que se muestran. ¿Sí? Yo acá lo estoy mostrando como datos simples, tengo que trabajarlos como datos simples. Acá lo estoy mostrando como datos repetidos, lo estoy trabajando como en datos repetidos. Si yo tuviera todos estos datos y digo, no, ¿saben qué? Para trabajar, primero los voy a hacer una tablita de datos repetidos y después lo trabajo porque es un lío trabajar con tantos datos simples. Bueno, estaría bien porque es lo mismo. El resultado que voy a obtener es el mismo. Pero no puedo, porque hay un dato que se repite. No quiere decir que en datos simples no voy a tener datos que se repitan. Yo podría tener esto expresado como datos simples y habría 39 cuatros. Tiene que ver la forma en la cual yo muestro los datos. ¿Sí? Profe, Sí, gracias. Sí, para calcular la mediana entonces había que ordenar los datos. siempre. Ah, listo. ¿Qué más? Profe, Sí, volviendo a los gráficos, en la barra porcentual yo, si bien usted no aclaró que había una frecuencia que no podía ser, no se me ocurrió, por ejemplo, qué frecuencias poner para que sea de utilidad verlo en forma gráfica. O sea, en el eje de las X siempre tendría que poner las X sub I, o sea, los valores. yo en una barra porcentual lo que no tiene sentido es graficar las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Y para construirla, obviamente que va a ser, yo puedo poner las frecuencias absolutas, pero va a ser de muy difícil construcción. Entonces, tanto para la barra porcentual como para el gráfico de torta, el círculo radiado, tengo que trabajar con las frecuencias relativas o las frecuencias relativas porcentuales y no acumuladas. Eso es lo que tienen que saber. Si tengo que trabajar la barra porcentual o el círculo radiado, frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual. Son las dos frecuencias que irían para este tipo de gráficos. Dice, en el punto 7 nos pregunta sobre las distribuciones categóricas. Eso quiere decir que se durmieron antes de llegar al final del video, porque creo que les decía que son las distribuciones categóricas en la parte de datos. Sí, lo decía al principio del video. Bueno. Casi al principio. Entonces pasaron. Está explicadito ahí, no es muy complicado. ¿Lo puedo explicar ahora, profe? Porque yo tampoco lo encontré. Digamos, una distribución categórica, digamos, es ciertas distribuciones de datos cualitativos en donde yo no tengo la posibilidad de, digamos, donde cada uno de los elementos corresponde a un dato. Un ejemplo, no sé si es el mismo que di en el video, es que si yo digo el color principal de la remera de los alumnos del curso, entonces yo digo, bueno, tiene roja, azul, verde, a cada alumno le corresponde un color. Pero si yo digo colores de las remeras de los alumnos, entonces él va a tener marrón y gris, el otro va a tener blanco y azul, y yo voy a tener la cantidad de datos, no va a ser igual a la cantidad de elementos que yo tengo. ¿Por qué es importante este concepto de distribución categórica? Porque cuando yo trabajo en estadística o probabilidad,
solamente puedo, cuando trabajo con datos cualitativos, que es a lo que se aplica esto, puedo trabajar únicamente con distribuciones que sí sean categóricas. Si es una distribución que no es categórica, no puedo aplicarle ninguna de las herramientas que vamos a ver. Únicamente podemos aplicar las herramientas a las distribuciones que sí son categóricas. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más? Profe, me quedó una duda. Entonces, Sí. cuando, por ejemplo, dio el ejemplo del color de las remeras en clase, ¿cuál Sí. sería la distribución categórica cuando usted dijo colores en clase? Cuando hay, claro, un color para cada alumno tiene un color principal. Entonces, si cada uno de los elementos tiene un solo dato, es una distribución categórica. Si hay elementos que tienen más de un dato, no es una distribución categórica. Ahí va, profe. Gracias. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces, para la clase que viene, a ver si en el chat había algo. No, ya está. Para la clase que viene, actividad 3 y video de, ahora se los voy a poner ya en la página, actividad 3 y el video que sigue, que es el de... Profe, una pregunta. Sí. Con respecto más al teórico. Sí. ¿Nos recomienda quedarnos con las definiciones de lo que nos dio usted de los videos? Si les sirvió para entender, aparte? lo que les recomiendo es que estén seguros que entendieron, y si no están seguros que entendieron, lean algo más. Bien, como nos dio los videos y después nos dio para buscar. Claro, por eso digo, o sea, lo importante, yo lo que le pongo en las actividades es para que ustedes estén seguros que entendieron. Si entendieron, está bien. Si no entendieron, lean algo más de la bibliografía. Tienen, digamos, hay varios libros para leer un poco más y estar recontra seguros de que entendieron, digamos. Buenísimo. Eso es lo importante. El video que van a ver para la próxima vez es el de medidas de dispersión. Yo ahora se los voy a agregar en la clase, y entonces nos vamos a ver la semana que viene a las 9:40 para ver los conceptos y ver si les queda alguna duda sobre las medidas de dispersión, ¿sí? No se preocupen en hacer tanto cantidad de prácticos, sino en entender bien los conceptos, ya para después les voy a dar más tiempo para que hagan, ¿sí?, todos los prácticos de la unidad 1, seguramente para 2 semanas después de eso. Bien, entonces nos vemos de acá a 2 semanas. Los que no vieron los videos, los que no vieron... Los que no vieron los videos, primero véanlos. Los que no vieron las actividades, traten de hacerlas, porque esto es todo acumulativo y se les va a ir complicando cada vez más y no alcanza con estas clases para entender bien todo. Entonces, vean los videos, vean el video este nuevo que les voy a agregar y nos vemos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Chao.